¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de recibir algo grande de parte de Dios, parece que todo a tu alrededor se desmorona? ¿Por qué llegan las tormentas cuando más esperas respuestas del cielo? ¿Y si te dijera que no es un castigo, sino una preparación, que antes de darte la promesa, Dios permite la tormenta, no para destruirte, sino para alinear tu corazón con su propósito? Hoy Dios te habla directamente. No es una coincidencia que este video haya aparecido en tu pantalla. El cielo ha marcado este momento como una cita divina contigo, porque lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Es el proceso antes de la victoria. La tormenta no es señal de abandono, sino de formación, de transformación, de renovación profunda. Muchos quieren la promesa, pero pocos entienden que el corazón necesita estar listo para sostener lo que Dios quiere entregar. Y a veces ese proceso duele, porque arranca de raíz lo que nos impide crecer, porque nos confronta, nos limpia, nos moldea. Pero cada lágrima que derramas en medio del viento fuerte está regando el terreno donde la promesa va a florecer. No apagues este mensaje. No te vayas antes de escuchar lo que Dios quiere revelarte hoy. Quizás esta palabra sea exactamente lo que tu alma necesitaba para no rendirse, porque hay una verdad poderosa que necesitas recordar. Dios no te lleva a la tormenta para perderte, sino para fortalecerte. Y cuando todo se calme, verás que lo que Él preparó supera cualquier dolor que tuviste que atravesar. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Señor, prepara mi corazón para tu promesa. Hazlo con fe, como una declaración del alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal es un refugio espiritual para todos los que están siendo procesados por Dios, pero no han perdido la fe. Ahora respira, abre tu espíritu y escucha, porque Dios te está formando en medio de la tormenta y lo que viene después será glorioso. Hay momentos en los que parece que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Las oraciones no son respondidas, los sueños se retrasan, las puertas se cierran, y en ese punto el corazón humano grita: ¿Dónde estás, Dios? ¿No dijiste que tenías algo para mí? ¿No prometiste estar conmigo? Pero lo que no entendemos en ese momento es que hay un tipo de amor que no se expresa en regalos inmediatos, sino en procesos profundos. Un amor que no te da todo ahora, porque está más enfocado en formarte para sostener lo que viene. Dios no solo quiere entregarte una promesa, quiere entregarte una promesa que no te destruya, que no se convierta en un ídolo, que no te aleje de Él. Por eso, antes de darte algo, Él se dedica a preparar tu interior. ¿Te das cuenta? No estás siendo castigado, estás siendo procesado. Hay cosas que solo el fuego puede revelar. Hay orgullo que solo una sacudida puede arrancar. Hay heridas que solo la espera puede curar. Y hay una fe auténtica que solo la tormenta puede revelar. La tormenta no es enemiga, es aliada de tu propósito. Mira la vida de Moisés. Él tenía un llamado poderoso, un libertador escogido desde el vientre. Pero antes de liberar a Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que aprendiera a depender de Dios, para que aprendiera a no actuar por impulso, para que se vaciara de Egipto y se llenara del carácter del cielo. El proceso fue largo, pero necesario, y con David fue igual. Fue ungido como rey cuando era apenas un pastor adolescente, pero no fue al trono de inmediato. Pasaron años de persecuciones, injusticias, cuevas, traiciones, hasta que llegó el momento exacto en que el cielo dijo: ahora estás listo. ¿Y tú? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar para vivir lo que Dios prometió? Muchos quieren la plataforma, pero no el proceso. Quieren el aceite de la unción, pero sin la prensa del quebranto.
Quieren la promesa, pero sin el crisol de la formación. Pero eso no es fe, eso es deseo impaciente. La fe verdadera dice, Señor, aunque demore, yo confío. Señor, aunque me duela, yo permanezco. Señor, aunque no entienda, yo obedezco. Porque al final, la promesa no es el destino final. El verdadero galardón es que en el camino te haces uno con el corazón de Dios. Tal vez la tormenta está revelando áreas de tu vida que necesitan ser tratadas antes que llegue la bendición. Quizás es tu carácter, tu orgullo, tu tendencia a controlar, tu necesidad de aprobación, tu herida no sanada, tus emociones frágiles. Y Dios, como Padre amoroso, no quiere que esas cosas saboteen lo que Él tiene para ti. Él te ama demasiado como para darte algo que tu corazón aún no puede sostener. Por eso, en vez de preguntarte, ¿por qué tarda tanto?, empieza a preguntarte, ¿qué quieres enseñarme en este proceso, Señor? ¿Qué parte de mi corazón necesitas tratar antes de entregarme esa promesa? Y al hacer estas preguntas, tu perspectiva cambiará. Dejarás de ver la tormenta como un castigo y comenzarás a verla como una sala de preparación, como un taller divino, como el lugar secreto donde Dios moldea a sus hijos más fuertes. Dios no quiere simplemente usarte, quiere primero transformarte. Porque lo que haces para Él importa, pero lo que eres delante de Él importa mucho más. Y si estás siendo probado, si te sientes bajo presión, si estás en una temporada de silencio, de espera, de luchas internas, alégrate. Eso es señal de que Dios está trabajando en ti. Tú no eres uno más, estás siendo afilado como una flecha especial, y cuando llegue tu hora, volarás con precisión hacia el blanco que Dios preparó solo para ti. Así que, no huyas de la tormenta, no pidas que se acabe antes de tiempo, no quieras pular el proceso, porque cada día que vives en fidelidad, en medio del caos, estás sembrando para una cosecha eterna. Recuerda, ningún proceso es eterno, pero cada proceso eterno deja marcas para siempre. Y en tu vida, el dolor no será tu identidad, será tu plataforma para consolar a otros, será tu testimonio, será tu mensaje. Lo que hoje foi lágrima, amanhã será ministerio, o que hoje angustia, amanhã será unción. Porque Dios nunca desperdicia un corazón quebrantado. Tú no estás perdiendo tiempo, estás invirtiendo en un destino glorioso. Haz de esta tormenta tu escuela, haz del proceso tu altar, y haz de esta espera una adoración que provoque el cielo. Porque cuando llegue la promesa, y créeme, llegará, tú estarás preparado, no solo para recibir, sino para sostener, multiplicar y glorificar al Padre con lo que Él te entregó. Cuando pensamos en las promesas de Dios, naturalmente, imaginamos momentos de gozo, cumplimiento, abundancia y respuestas claras. Pensamos en el sí de Dios como una luz brillante que se enciende en medio de la oscuridad. Pero lo que muchas veces ignoramos es que, antes del cumplimiento, Dios siempre prepara el terreno. Y esa preparación casi nunca es cómoda. Dios no improvisa. Él no lanza promesas al aire sin intención. Todo lo que Él promete ya ha sido diseñado en su corazón con propósito eterno. Pero antes de colocarte en la tierra de la promesa, Él necesita preparar tu carácter, fortalecer tu fe y purificar tu corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de la tormenta. La tormenta es esa temporada en la que todo parece inestable, donde tus oraciones parecen rebotar en el techo, donde las puertas se cierran, donde tus emociones fluctúan como olas agitadas, donde sientes que estás perdiendo el control. Pero lo que tú ves como caos, Dios lo ve como un campo de entrenamiento. Porque en la tormenta aprendes a confiar más allá de lo que entiendes. Mira la vida de Moisés. Fue llamado a liberar a Israel, pero antes de ver la tierra prometida, pasó 40 años en el desierto.
Fue en la soledad de la tormenta donde aprendió a depender de Dios, a escuchar su voz, a ser quebrantado y moldeado. Dios usó la tormenta del desierto para arrancar de su corazón el orgullo de Egipto y sembrar la humildad de un siervo. Mira a David, ungido como rey en su juventud, pero perseguido como un criminal durante años. Sus noches en cuevas, su hambre, sus traiciones, fueron tormentas permitidas por Dios para preparar su corazón. Porque no basta con tener una promesa, hay que tener el carácter para sostenerla. Y ese carácter solo se forma en la presión, en el silencio, en la espera. ¿Y qué decir de Jesús? El Hijo de Dios, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí enfrentó la tentación, la soledad, el hambre, el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque incluso el Salvador del mundo pasó por la tormenta antes de manifestar su gloria. Y si Él no fue exento del proceso, ¿por qué tú lo serías? No se trata de un Dios cruel, se trata de un Padre sabio que ama demasiado a sus hijos como para darles algo para lo que aún no están listos, porque lo que llega antes del tiempo correcto puede convertirse en una carga en vez de una bendición. La tormenta tiene un propósito oculto, revelar lo que hay en ti. Cuando el viento sopla, cuando el cielo se oscurece, cuando el suelo tiembla, es allí donde sale a la luz quién eres realmente, y es en ese escenario donde Dios entra para transformarte. Él no te deja en medio del temporal, está contigo, enseñándote, hablándote, fortaleciéndote. La tormenta te enseña a orar sin depender de emociones, a adorar sin necesitar resultados, a confiar cuando no hay señales, porque la fe auténtica no se construye en los días de calma, sino en los días de incertidumbre, cuando tu alma quiere rendirse, pero tu espíritu dice, confío en ti, Señor. Dios está más interesado en tu crecimiento que en tu comodidad. Él sabe lo que está construyendo en ti, sabe el futuro que tiene planeado. Y si ahora permite que pases por este proceso, es porque ve el potencial que aún no puedes ver. Él no mira lo que eres hoy, Él mira lo que serás mañana, y para que puedas sostener la promesa, primero necesitas tener un corazón listo para ella. La tormenta también tiene el poder de romper tus dependencias. A veces confiamos demasiado en personas, estructuras, seguridades externas, pero cuando todo eso se sacude, cuando sientes que nada es firme, ahí es donde aprendes a apoyarte solo en Dios. Y esa dependencia total es lo que abre el camino para una relación más profunda con Él. ¿Te has sentido solo últimamente? ¿Traicionado? ¿Desilusionado? ¿Cansado? Quizás no es castigo, quizás es Dios, en su amor, llevándote a una intimidad que nunca habrías alcanzado si todo estuviera bien. Porque en la tormenta es donde aprendes a escuchar su voz con más claridad, donde los ruidos del mundo se apagan y solo queda su susurro. No temas, estoy contigo. Y no olvides algo poderoso. Las tormentas no son eternas. Tienen principio, tienen fin, y después de cada tormenta llega un nuevo amanecer, un aire más puro, un cielo despejado, una paz más profunda, porque cuando sobrevives a la tormenta con Dios, no sales igual. Sales más fuerte, más sabio, más lleno de fe. No malinterpretes tu proceso, no pienses que Dios se olvidó de ti, al contrario. Él está más cerca que nunca, está forjando en ti la capacidad de recibir lo que ya ha preparado, porque la promesa sigue en pie, la promesa sigue viva. Pero antes de entregártela, Él quiere asegurarse de que tu corazón esté preparado para no perderla. ¿Y tú seguirás confiando mientras el cielo está nublado? ¿Seguirás adorando mientras el viento sopla? ¿Seguirás creyendo aunque no entiendas nada? Esa es la fe que Dios busca. Esa es la fe que Él honra. Esa es la fe que precede a los milagros.
Cuando Dios te hace una promesa, no es una palabra vacía, es una declaración sellada en el cielo, un decreto eterno que no puede ser revocado. Pero muchas veces, después de recibir esa promesa, nos enfrentamos a algo que parece completamente contrario a lo que Dios nos dijo, una tormenta. Y es en ese momento donde muchos se confunden, se frustran, incluso dudan. Se preguntan, ¿Dios realmente me habló? ¿Acaso me equivoqué al creer? ¿Por qué si Dios prometió algo tan grande, ahora me encuentro en este valle tan oscuro? Déjame decirte algo que puede renovar tu fe hoy. La tormenta no es la negación de la promesa, es la evidencia de que estás siendo preparado para recibirla. Si no hubiera una promesa sobre tu vida, el enemigo no se molestaría en levantarse. Si no hubiera algo glorioso delante de ti, no habría necesidad de proceso. Cada promesa grande viene acompañada de una prueba proporcional. Dios no prueba tu fe para verte caer, sino para fortalecerte, porque sabe que la promesa no se sostiene con emociones pasajeras, sino con carácter forjado en el fuego. Veamos la vida de Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano, y Sara estéril. ¿Por qué Dios no cumplió la promesa de inmediato? ¿Por qué tuvo que esperar tanto? Porque el tiempo de espera no era solo para formar un hijo, sino para formar una fe inquebrantable en el corazón de Abraham. Una fe que no dependiera de la lógica, sino de la palabra. Y esa misma lógica divina se aplica a ti. Quizás hoy estás atravesando noches de lágrimas, días de silencio, momentos donde tu alma clama por respuestas. Pero Dios quiere que sepas, Él no está en silencio porque se olvidó de ti, está en silencio porque está trabajando en áreas que tus ojos aún no ven. La tormenta no llega para destruirte, llega para remover lo que no puedes llevar a la tierra prometida. Orgullo, dependencia humana, inseguridades, incredulidad, todo eso debe ser arrancado antes de cruzar el umbral de la promesa, porque si llevas cargas viejas a un lugar nuevo, terminarás saboteando lo que Dios quiere hacer. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios sabio, y por amor muchas veces retrasa el cumplimiento para no perderte en el camino. Porque su intención no es solo darte algo, sino transformarte a ti en alguien que pueda vivir la plenitud de su propósito. El apóstol Pedro también experimentó esto. Caminó sobre las aguas, pero cuando miró la tormenta, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque desvió su mirada del Maestro y la puso en el problema. La tormenta seguía allí desde el principio, pero mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, podía caminar sobre lo imposible. El milagro no estaba en el mar, estaba en su enfoque, y contigo puede estar pasando lo mismo. Quizás no necesitas que la tormenta se calme. Quizás necesitas reenfocar tu mirada en aquel que tiene poder sobre el viento y el mar. La promesa sigue en pie. Aunque el viento sople, aunque las olas se levanten, aunque las circunstancias griten lo contrario, Dios no cambia de opinión. Lo que Él dijo, Él lo hará. Pero primero Él quiere verte firme, aun cuando nada se mueva, porque hay algo que solo se revela en medio de la tormenta, tu verdadera identidad espiritual. No eres alguien frágil, vencido, olvidado. Eres hijo del Rey, heredero de promesas eternas, portador de un propósito que trasciende tu entendimiento. ¿Sabías que los árboles más fuertes son los que enfrentan los vientos más intensos? Sus raíces se profundizan más en la tierra buscando estabilidad. Así también tú, mientras atraviesas la tormenta, estás echando raíces en la fe. Estás profundizando tu confianza, afirmando tu identidad, fortaleciendo tu dependencia de Dios. Y cuando la tormenta pase, porque pasará, no serás el mismo. Tendrás una fe más sólida, un corazón más puro, una visión más clara.
Estarás listo para recibir lo que Dios ha preparado, no solo como un regalo, sino como una herencia conquistada con lágrimas, perseverancia y rendición total. No corras de la tormenta, no la maldigas. Pregúntale a Dios qué quiere enseñarte a través de ella, porque a menudo los mayores tesoros espirituales están escondidos en los lugares de mayor dolor. Tal vez hoy no entiendas, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no darme la promesa antes de tiempo. Gracias por permitirme madurar. Gracias por no responder cuando yo quería, sino cuando yo estaba listo. La promesa no murió, solo está siendo cultivada en el terreno del proceso, así que mantén tu fe viva, aun cuando no haya señales, aun cuando todo parezca oscuro, porque en el momento en que menos lo esperes, el cielo se abrirá y verás que todo valió la pena. Dios está contigo en la tormenta, y si Él está contigo en el proceso, también estará contigo en la promesa. Hay algo que debes entender profundamente. Dios no está invirtiendo tiempo en ti para darte cualquier cosa. Él no te está moldeando para un destino común, ni te está refinando para una bendición cualquiera. Si la tormenta ha sido intensa, si el proceso ha sido largo, si las lágrimas han sido constantes, es porque la promesa que viene es mayor de lo que puedes imaginar. No estás siendo preparado para sobrevivir, estás siendo preparado para gobernar. Dios no forma soldados para guerras inexistentes. No levanta líderes para que se queden en la sombra, no purifica corazones solo para que sigan estancados. Cuando el cielo te somete a un proceso tan intenso, es porque tu llamado, tu propósito, tu herencia son sobrenaturales. Mira a David, ungido como rey cuando aún era un joven pastor. Parecía que después de esa unción, su vida cambiaría radicalmente. Pero no fue así. En lugar del trono vino el desierto, en lugar de la honra vino la persecución, en lugar de la gloria vino la soledad. ¿Qué estaba haciendo Dios? Refinando su corazón, preparando su carácter, enseñándole a depender no del aplauso humano, sino de la voz de Dios, porque el trono no podía ser ocupado por un niño mimado, tenía que ser ocupado por un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo mismo sucede contigo. El proceso que vives ahora no es un castigo, es una escuela, es un entrenamiento celestial. Cada lágrima, cada no, cada aparente atraso está enseñándote algo. Está formando algo dentro de ti que ni tú sabías que necesitabas. Tal vez piensas: ¿por qué demora tanto? ¿Por qué otros reciben rápido y yo no? Y la respuesta puede ser: porque otros están siendo preparados para algo común, pero tú estás siendo preparado para algo eterno. Dios no quiere darte una bendición que dure un mes. Él quiere darte un legado que impacte generaciones. No quiere simplemente responder una oración. Quiere convertirte en un canal de bendición para otros. Y para eso, tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. La tormenta expone nuestras debilidades, saca a la luz aquello que aún no ha sido sanado, nos muestra cuán dependientes somos de la aprobación externa, del control, de nuestras expectativas. Pero también nos enseña a soltar, a confiar, a descansar, aunque el barco esté siendo sacudido. Jesús estaba en el mismo barco con sus discípulos cuando la tormenta se levantó. Ellos entraron en pánico, pensaron que morirían, y mientras tanto Jesús dormía. ¿Por qué? Porque el Hijo sabía algo que ellos aún no comprendían. Sí, Dios está en el barco, la tormenta no puede hundirlo. ¿Y sabes qué pasó después que Jesús calmó el mar? Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tormenta reveló a Jesús de una forma nueva. Les mostró un nivel de autoridad que ellos no conocían. ¿Y tú?
Tú también estás por conocer a Dios en un nuevo nivel. Estás por ver su fidelidad de una forma que te dejará sin palabras. Pero para eso, Él está abriendo espacio en tu interior. Está quitando la ansiedad, está purificando tus motivaciones, está enseñándote a adorarlo no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Porque si puedes adorarlo en la tormenta, podrás sostener la gloria de la promesa. Muchos reciben bendiciones y se pierden. El corazón se enorgullece, la fe se enfría, la comunión se vuelve superficial. Por eso Dios, por amor, muchas veces atrasa lo que queremos para salvar lo que necesitamos, nuestra conexión con Él. El mayor milagro no es que Dios abra una puerta, es que tú estés tan lleno de su presencia, que incluso si la puerta demora, tu corazón permanezca en paz. Eso es lo que la tormenta hace. Revela dónde está tu fe, no como castigo, sino como preparación, porque llegará el día en que esa tormenta será historia, y cuando te pregunten cómo lograste atravesarla, tú responderás: no fui yo, fue Dios en mí. Fue su gracia, su fuerza, su fidelidad. Tu testimonio no será solo que sobreviviste, será que en medio del caos aprendiste a caminar sobre las aguas. Será que, cuando todo dijo que no, tú creíste en el sí del cielo, que cuando tu fuerza se agotó, su poder se perfeccionó. Así es como se forman los verdaderos hijos del reino. No en la comodidad, sino en la dependencia. No en el aplauso, sino en el secreto. No en el éxito inmediato, sino en la fidelidad silenciosa. Y cuando la promesa finalmente llegue, porque llegará, tú no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más humilde, más agradecido, más consciente de que todo fue por Él y para Él. Entonces, hoy, en medio de tu tormenta, alza tus ojos, levanta tus manos, adora, porque esta tormenta no vino a destruirte, vino a transformarte. Y recuerda, antes de darte la promesa, Dios permite la tormenta, no para hacerte desistir, sino para hacerte capaz de sostener aquello que estás por recibir. Hay momentos en la vida donde parece que todo tiembla. Las relaciones se sacuden, los planes se desmoronan, las oportunidades se esfuman, y hasta lo que parecía seguro comienza a tambalearse. Es en esos momentos, cuando el suelo bajo nuestros pies deja de ser estable, que muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? La verdad es que cuando todo se sacude, no es porque Dios se ha ido, es porque Él está trabajando más profundamente, hoy que nunca. Imagina una casa que ha sido construida sobre arena. Desde afuera puede lucir perfecta, bien decorada, sólida. Pero cuando viene la tormenta, su verdadera estructura queda expuesta. No importa cuán hermosa sea por fuera. Si los cimientos no están firmes, colapsará. Así es nuestra vida espiritual. Dios no quiere solo darte bendiciones externas. Él quiere que tu interior sea inquebrantable. Que lo que Él te dé no te derrumbe, sino que puedas sostenerlo con madurez, con carácter, con humildad. Por eso, antes de entregarte la promesa, Dios permite que ciertas cosas tiemblen para fortalecer tus cimientos. Esto no es un castigo, es una oportunidad. Es en las crisis donde conocemos nuestras verdaderas bases. ¿Confías en Dios solo cuando todo va bien? Tu fe depende de que veas resultados. Tu alabanza desaparece cuando las oraciones parecen no tener respuesta. El Señor quiere llevarte a una fe más profunda. Una fe que no se quiebra con el viento, que no se apaga con la espera, que no se rinde con la decepción. Los cimientos de la fe se construyen en lo invisible, en los momentos en que no entiendes, pero decides confiar. Cuando eliges perdonar, aunque el corazón sangra. Cuando decides esperar en Dios, aun cuando todo a teu redor diz que no vale a pena. Perdón, corrigiendo. Cuando decides esperar,
en Dios, aun cuando todo a tu alrededor dice que no vale la pena. Eso es lo que Dios está formando en ti ahora. Él está quitando del centro de tu vida todo lo que no es firme. Puede ser una relación, un proyecto, una idea equivocada, un hábito dañino, una expectativa que no fue alineada con su voluntad. Todo eso tiembla, porque no está hecho para durar. Pero lo que viene de Dios, lo que es eterno, lo que es parte de tu llamado, eso permanecerá. Mira a Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Aún así, pasó por una tormenta que lo despojó de todo: familia, salud, riqueza, reputación. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios, y hasta su propia mente se llenó de preguntas. Pero Job no construyó su fe sobre lo que tenía, sino sobre quién era Dios para él. Y aunque no entendía el porqué del sufrimiento, se mantuvo firme. Y al final, ¿qué hizo Dios? Restauró todo. Pero no solo eso, le dio el doble de lo que había perdido. ¿Sabes por qué? Porque Job fue aprobado en la tormenta. Su corazón fue probado y hallado fiel. Y esa fidelidad en medio del dolor lo calificó para un nivel mayor de gloria. Tú también estás siendo preparado así. La promesa de Dios sobre tu vida no fue revocada. No importa lo que hayas perdido, lo que otros dijeron, lo que el enemigo intentó. Si tu corazón se mantiene firme, si tus cimientos se arraigan en la palabra, en la intimidad con el Padre, lo que viene será mayor que lo que se fue. Porque Dios no está interesado solo en devolverte lo perdido. Él quiere reconstruirte a ti desde adentro para que seas capaz de vivir la plenitud de su propósito. Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto, que mientras tú lloras pensando que estás solo, el Espíritu Santo está contigo, intercediendo por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Él no te ha dejado ni un segundo. Cada noche de insomnio, cada lágrima en silencio, cada oración que pareció no tener respuesta, fue vista por el cielo. Nada está siendo ignorado. El Señor está diciendo hoy: estoy quitando lo que estorba para que puedas recibir lo que permanece. Estoy sacudiendo lo que es temporal para establecerte en lo eterno. Estoy haciendo espacio en tu interior para derramar una gloria mayor. Y cuando todo esto pase, porque pasará, tú no mirarás atrás con tristeza, mirarás con gratitud, porque entenderás que cada sacudida fue una señal del amor de Dios, que no te permitió construir sobre arenas movedizas, sino sobre la roca firme que es Cristo. Así que no temas si todo tiembla. Al contrario, alégrate, porque lo que está siendo removido no era parte del plan eterno. Y lo que permanece, eso es tu herencia. Eso es lo que Dios preparó para ti. Hoy el cielo te recuerda: aún estás en construcción. No he terminado contigo. Y cuando mi obra sea completada, serás testimonio vivo de que valió la pena pasar por cada tormenta. Hay un tipo de obediencia que nace de la bendición, cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando el alma está alegre. Pero hay otra obediencia mucho más profunda, aquella que nace en medio del dolor, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, pero tú decides seguir confiando. Esa es la obediencia que transforma. Muchos quieren la promesa, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso. Y no cualquier proceso, sino aquel donde no entiendes, pero sigues caminando, donde no ves resultados, pero sigues creyendo, donde todo parece estar en contra, pero tu corazón se mantiene firme. La tormenta revela el verdadero estado del corazón, porque cuando los aplausos se van, cuando los amigos desaparecen, corrigiendo, cuando los amigos desaparecen, cuando no hay recompensa visible, lo que permanece en ti es lo que realmente crees. Dios permite la tormenta no para destruirte, sino para alinear tu interior con su voluntad.
para que dejes de correr detrás de lo que es superficial y empieces a vivir por lo que es eterno. Mira a Abraham. Él recibió una promesa: sería padre de multitudes. Pero pasaron años y no veía el cumplimiento. Finalmente nace Isaac, su hijo de la promesa. Pero entonces Dios le pide que lo entregue. ¿Puedes imaginar el conflicto en su interior? Esperar toda una vida por una promesa y luego tener que ponerla en el altar. Eso no es fácil. Pero Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó todo y subió el monte con su hijo. Esa es la obediencia que nace de un corazón maduro. No obedezco porque entiendo, obedezco porque confío. No camino porque veo el camino, claro, camino porque sé quién me guía. Y justo cuando Abraham levanta el cuchillo, el ángel del Señor lo detiene. Porque Dios nunca quiso a Isaac. Quería el corazón de Abraham. Quería saber si él amaba más la promesa que al Dios de la promesa. ¿Y tú estás dispuesto a poner en el altar tus planes, tus sueños, tu voluntad? Porque a veces Dios permitirá que la tormenta sacuda todo lo que construiste con tus propias fuerzas, para que solo permanezca lo que está edificado sobre su palabra. No se trata solo de lo que Dios quiere darte. Se trata de quién te estás convirtiendo en el proceso. Porque el mayor regalo de Dios no es una bendición externa, sino un corazón transformado internamente. Y ese corazón no se forma en la comodidad, se forma en el fuego, en la espera, en el llanto secreto. Se forma cuando decides seguir alabando, aunque no veas motivos humanos. Se forma cuando te arrodillas sin palabras, solo con lágrimas. Y aún así dices: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Jesús mismo pasó por eso. En Getsemaní lloró, sudó sangre, se sintió solo, y aún así dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer en medio de tu tormenta. No pedir que todo termine rápido, sino que se cumpla el propósito por el cual estás pasando por esto. Que Dios forme en ti lo que necesitas para sostener la promesa. Porque muchos reciben bendiciones y luego las pierden, porque no estaban preparados para sostenerlas. Pero tú no. Dios quiere que seas maduro, firme, estable. Que no te destruyan las críticas, ni las temporadas secas, ni las decepciones. Que tengas raíces profundas. Por eso, hoy el cielo te llama a no escapar del proceso, a no huir del trato, porque aunque duela, aunque te vacíe, está formando en ti una fuerza espiritual que será tu fundamento cuando llegue el tiempo de la cosecha. La tormenta no es señal de abandono, es señal de que estás siendo entrenado para cosas mayores. Y cuando obedeces a Dios en medio de la tormenta, algo poderoso sucede. El cielo se abre a tu favor. Como con Abraham, cuando obedeció, el Señor proveyó un carnero en el lugar del sacrificio, y ese lugar fue llamado Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. ¿Te das cuenta? La provisión no vino antes. Vino en el momento de la obediencia. Así también será contigo. Mientras obedeces, aunque no veas nada, Dios ya está preparando lo que necesitas. Tal vez ahora no veas el camino, pero sigue, da el próximo paso, mantén tu fe, porque la obediencia silenciosa es más poderosa que 1000 palabras, y pronto, cuando mires atrás, entenderás que la tormenta no vino para destruirte, vino para posicionarte, para purificarte, para elevarte a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Así que no temas, Dios está contigo en la tormenta. Y si Él está contigo, nada podrá detener lo que Él ha decretado sobre tu vida. Confía, obedece, permanece, porque lo mejor aún está por venir. Hay momentos en los que tu corazón parece no soportar más, días en que el alma grita en silencio y nadie lo nota.
No hay palabras, solo un suspiro ahogado por el cansancio. Es en esos momentos que muchos piensan que Dios está lejos. Pero es justo ahí, en el quebranto más profundo, donde el cielo se inclina con más ternura hacia ti. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Al contrario, Él se acerca, lo abraza y lo transforma. Porque el quebranto, aunque parezca una etapa de pérdida, es en realidad una etapa de construcción invisible. No se puede recibir una gran promesa con un corazón endurecido. No se puede caminar hacia el cumplimiento con orgullo, con heridas no sanadas, con dependencia de cosas pasajeras. Por eso, muchas veces la tormenta viene para quebrar lo que tú no sabías que estaba mal dentro de ti. Viene para deshacer los ídolos del corazón, para arrancar las raíces de amargura, para hacer espacio para lo nuevo de Dios. Mira a David. Fue ungido como rey siendo solo un pastor de ovejas. Recibió la promesa, pero no la corona. A partir de ese día, su vida no mejoró, empeoró. Fue perseguido, traicionado, se escondió en cuevas, fingió locura para sobrevivir. ¿Y sabes por qué? Porque antes de usar la corona, Dios tenía que formar un corazón de rey en él. Dios no quería un rey fuerte en lo físico, sino un líder sensible a su voz. Alguien que no reinara por fuerza humana, sino por dependencia total de lo alto. Alguien que no confiara en su espada, sino en la dirección del Espíritu. Ese es el tipo de persona que Dios está formando en ti. No solo un receptor de promesas, sino un portador de su gloria. Y eso no se forma en un día de fiesta, se forma en el desierto. Hay cosas que solo el quebranto puede enseñar. La verdadera adoración nace cuando no tienes nada, pero aún así levantas tus manos. La verdadera humildad se revela cuando podrías reclamar, pero eliges callar y esperar. La verdadera fe no se prueba en los aplausos, sino en el silencio de la espera. Dios no está buscando talento, está buscando corazones moldeables, personas que digan, como el profeta Isaías, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Y muchas veces, antes de enviarte, Dios tiene que quebrarte. No para destruirte, sino para reconstruirte de forma firme, sólida, verdadera. Porque lo que está por delante exige más de ti. La promesa es grande, pero también lo es la responsabilidad. Lo que estás viviendo ahora es solo la sala de preparación para lo que vendrá. Es el gimnasio espiritual donde se fortalecen tus músculos de fe. Es el horno que purifica el oro que hay dentro de ti. Y aunque duela, aunque parezca injusto, aunque no entiendas, Dios sigue teniendo el control. Tal vez sientas que estás perdiéndolo todo, pero en realidad estás perdiendo solo lo que no puede acompañarte al próximo nivel. Está limpiando, podando, quitando lo que estorba. Y aunque hoy llores por eso, mañana vas a agradecer, porque cuando veas el cumplimiento, vas a entender cada no, cada espera, cada lágrima. Mira lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo ves? La tormenta que hoy parece insoportable está produciendo en ti una gloria futura que no se compara con lo que estás perdiendo. Y no estás solo. El mismo Jesús fue quebrantado antes de ser exaltado. La cruz precedió a la resurrección. La soledad del Getsemaní vino antes de la gloria del trono. Él fue molido, herido, despreciado, para que tú supieras que en tu quebranto no estás abandonado. Hoy el cielo quiere decirte, yo te veo, yo estoy contigo, yo estoy usando esta etapa para hacerte más fuerte, más humilde, más parecido
A mí. Quizás no lo entiendes ahora, pero llegará un día y no tardará en el que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no haberme dejado en mi comodidad. Gracias por no darme la promesa antes de tiempo. Gracias por preparar mi corazón antes de entregarme lo que tanto esperé. Y ese será el día en que te darás cuenta de que todo valió la pena, que no fue castigo, fue formación, que no fue olvido, fue cuidado, que no fue abandono, fue estrategia divina. Así que hoy no corras de tu proceso, no te quejes por tu quebranto, ríndete, ríndete con lágrimas si es necesario, pero ríndete confiando, porque el mismo Dios que permite la tormenta es el que tiene el poder para hacer que todo obre para tu bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios guarda silencio justo cuando más necesitas una respuesta? ¿Por qué parece que en los momentos de mayor oscuridad el cielo no dice ni una palabra? Ese silencio que duele, esa ausencia que confunde, esa espera que desespera. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es indiferencia, es intencionalidad. No es castigo, es estrategia celestial. Cuando Dios calla, es porque está haciendo algo en ti que solo puede ser construido en el silencio. Es en ese espacio donde la fe deja de ser una emoción y se convierte en convicción. Es ahí donde dejamos de vivir por señales externas y aprendemos a vivir por la palabra que ya fue hablada. ¿Sabes cuál es una de las grandes pruebas antes de recibir una promesa? No es el ataque del enemigo, ni la crítica de otros, ni siquiera la espera prolongada. Es aprender a permanecer firmes cuando Dios está en silencio, cuando oramos y no escuchamos respuesta, cuando buscamos y parece que no encontramos, cuando todo dentro de nosotros clama por una señal y todo afuera parece estar igual. Fue lo que vivió Abraham. Dios le prometió un hijo y luego guardó silencio por años. ¿Y qué hizo Abraham? Se sostuvo creyendo. A pesar del tiempo, a pesar del cuerpo envejecido, a pesar de las circunstancias contrarias, él no se debilitó en la fe, porque entendió que la promesa no dependía de lo que él sentía, sino de la fidelidad del que prometió. Lo mismo sucede contigo. Hay una promesa, sí, pero antes de que llegue el cumplimiento, hay un proceso. Y en ese proceso, Dios permite el silencio para que aprendas a confiar sin ver, para que tu fe no dependa de emociones, sino de su carácter. Y aquí hay una verdad poderosa. A veces, Dios guarda silencio para que puedas escuchar lo que hay en tu corazón. Porque mientras todo está en calma, no percibimos lo que realmente creemos. Pero cuando llega la tormenta, cuando el cielo se calla, cuando la respuesta no viene, ahí se revela el contenido real de tu interior. ¿Confías en Dios o solo confías en su respuesta? ¿Tienes fe en su promesa o solo en lo que esperas recibir? Esas preguntas solo pueden ser respondidas en el silencio, porque en el ruido todo parece claro, pero es en el desierto donde descubrimos si realmente amamos al dador o solo sus dones. Dios permite ese silencio como parte de la preparación, porque quien no aprende a confiar en lo oculto tampoco sabrá sostener la promesa cuando llegue. Y presta atención a esto, el silencio no es el final. De hecho, en la Biblia, muchos de los mayores milagros fueron precedidos por largos periodos de aparente inactividad divina. El pueblo de Israel clamó 400 años en Egipto antes de que Dios levantara a Moisés. Ana lloró durante años antes de concebir a Samuel. El pueblo esperó siglos en tinieblas hasta que nació el Mesías. Jesús estuvo en 3 días en la tumba antes de resucitar en gloria. ¿Lo ves? Dios no estaba ausente en ninguno de esos momentos. Estaba preparando el escenario para algo glorioso, y lo mismo está haciendo contigo. Ese silencio que hoy te duele,
Es el eco de un cielo que está obrando a tu favor. Esa espera que te agota es la antesala del cumplimiento. Esa pausa incómoda es la respiración profunda antes de que Dios hable algo que cambie tu historia. Pero para vivir eso necesitas mantener tu posición. No abandones el altar por no escuchar respuesta. No dejes de orar porque no ves resultado. No te alejes de Dios porque sientes que está callado. Él está ahí, presente, activo, cercano. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa palabra es para ti. La promesa no fue cancelada, solo está en el tiempo de formación. El proceso no es castigo, es entrenamiento. Es la mano del alfarero moldeando el vaso para que pueda contener lo que vendrá. Y hay algo más. Si aprendes a honrar a Dios en el silencio, lo verás manifestarse con gloria, porque Él honra a los que le honran. Y nada, absolutamente nada de lo que haces en secreto para Dios es ignorado. Cada oración sin respuesta, cada adoración sin emoción, cada lágrima que nadie vio, Él la cuenta, Él la recoge, Él la transforma en testimonio. El día llegará, y cuando llegue, lo sabrás. No porque el cielo te avisará con trompetas, sino porque algo dentro de ti dirá, valió la pena esperar. Así que hoy, mientras atraviesas esta temporada de silencio, no pierdas la esperanza. No cedas al desánimo. No des crédito a la mentira del enemigo. Dios no te abandonó. Dios no se olvidó. Dios no está en contra de ti. Dios te está preparando. Y cuando Él termine de preparar tu corazón, la promesa vendrá. No antes, no después, en el tiempo exacto, en el momento divino. Cuando ya no necesites la promesa para creer, sino que creerás incluso sin la promesa. Ese es el nivel de fe que abre los cielos. Y tú estás llegando a ese nivel. Has llegado al final de este mensaje, pero no al final de tu historia, y mucho menos al final de la promesa que Dios tiene para ti. Lo que estás viviendo ahora, esta tormenta, esta espera, este silencio, no es la evidencia de un abandono, sino la prueba viva de que Dios está trabajando profundamente en tu interior. Escucha esto con atención. Dios nunca desperdicia un proceso. Cada lágrima tiene propósito. Cada demora es parte del diseño. Cada prueba, cada sacudida, cada ruptura. Todo está siendo orquestado con amor por las manos del Padre que conoce no solo tu presente, sino también tu futuro. Un futuro que Él mismo escribió con intención, gracia y gloria. El Dios que permite la tormenta es el mismo que camina contigo en medio de ella. Él no se quedó al margen, no te soltó la mano. Aunque no lo veas, Él sigue obrando. Aunque no lo escuches, Él sigue hablando a través de lo que estás viviendo. Y cuando llegue el tiempo, ese kairos divino, ese momento exacto, todo tendrá sentido. A veces pedimos que Dios nos saque del proceso, pero Dios nos ama tanto que decide formarnos en medio del proceso. Porque más importante que lo que recibirás es la persona en la que te estás convirtiendo mientras esperas. ¿Lo puedes ver? Hoy Dios quiere que sepas algo profundo. No estás roto sin razón. Estás siendo reconfigurado para algo mayor. Lo que parecía una pérdida era liberación. Lo que parecía un atraso era protección. Lo que parecía una negación era redirección hacia algo que tus ojos todavía no podían imaginar. Y aquí está la promesa. Después de la tormenta viene la revelación. No solo recibirás lo que esperabas, sino que recibirás algo que te mostrará por qué valió la pena cada segundo de espera, cada oración que pensaste que fue ignorada, cada paso de fe que diste en medio de la oscuridad. Dios no está atrasado. Tú no estás olvidado. Esta es solo una parte del proceso. Así que hoy, al cerrar este mensaje,
te invito a tomar una decisión espiritual. No mires la tormenta con miedo, mírala con esperanza, porque si Dios la permitió, es porque confía en que estás listo para atravesarla y salir más fuerte, más maduro, más parecido a Cristo. Mira a Jesús. Él también enfrentó una tormenta en Getsemaní, también clamó, también lloró, también deseó que pasara de él esa copa, pero al final confió. Y por confiar se cumplió el mayor de los propósitos, nuestra redención. Tú también estás en Getsemaní. Tú también estás en medio de algo que parece más grande que tú, pero no temas, porque mayor es el que está contigo, y después de este valle vendrá la victoria. Y cuando llegue ese día, porque llegará, te vas a volver hacia atrás y vas a decir: gracias, Señor, por no haberme dado lo que yo quería cuando yo quería, sino por haberme dado lo correcto, en el momento perfecto. Por eso, si esta palabra tocó tu corazón, haz lo siguiente ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, aunque haya tormenta, confío en tu proceso. Hazlo como un acto de fe, una declaración profética, una forma de sellar en el cielo lo que tu corazón ha entendido en esta hora. Dale me gusta a este video. Ese pequeño gesto puede hacer que esta palabra llegue a otras personas que, como tú, están atravesando su propia tormenta. Sé parte de esta red de esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada mensaje es una chispa de fe, una llama de esperanza. Esta comunidad es un refugio para corazones cansados, un altar donde Dios habla con amor y propósito. Comparte este video. Tal vez conoces a alguien que está al borde de rendirse. Sé tú el puente entre su dolor y esta palabra de restauración. Comparte y permite que Dios use tus manos para consolar a otros. Y no olvides, la tormenta no tiene la última palabra. El cielo sí. Y el cielo está declarando sobre ti: estoy preparando tu corazón, porque lo que tengo para ti es mayor de lo que pediste. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por seguir confiando aun cuando todo grita que no tiene sentido. Esa fe mueve el corazón de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, permanece firme, ora con intensidad y cree con todo tu ser, porque estás más cerca de la promesa de lo que puedes imaginar. Dios está contigo.